Bien, ahí estamos grabando. Ya, vamos entonces a retomar lo que habíamos comenzado la semana pasada, que era la unidad número 4, ¿ya? Equilibrio químico, equilibrio iónico principalmente. Habíamos avanzado ya, pero voy a retomar un poquito desde las teorías ácido-base para que podamos contextualizar el asunto de hoy día. Porque hoy día, por ejemplo, vamos a hacer cálculos de pH, entonces ya requerimos ejercitación, requerimos ejercicio en la calculadora, requerimos ese tipo de cuestiones. ¿Qué hace la señora? ¿Qué hace la señora? Los apuntes que tengo acá, ¿no es cierto?, son más o menos los mismos que yo les entregué ya. Espero que los estén observando. No aparece, no. Están observando. Ahí los ven. Mis apuntes. Sí, profesor. Buenísimo, entonces, vale. Ya. Le vamos a dar zoom para que se vea dónde está visual. Ahí creo que está mejor. Bueno, creo que los cambié un poquito, o sea, los fotografié de nuevo para que estuvieran más claros. Bien, de aquí me interesa que partamos, ¿ya? De las teorías ácido-base, fundamentalmente, recordar, mejor dicho, porque ya lo vimos, la teoría base, ácido-base de Bronsted-Lowry, ¿cierto? Esa es la que nos importaba, en donde todo ácido, ¿no es cierto?, que dona hidrógeno requiere de una base que acepte hidrógeno, y cuando el ácido dona hidrógeno, ¿cierto?, se convierte en una base, y cuando, así como por ejemplo acá, ¿no es cierto?, aquí el agua, una molécula de agua estaría haciendo el ácido porque está donando hidrógeno, esta otra la estaría recibiendo, por tanto sería una base de Bronsted-Lowry. Cuando la sustancia que dona hidrógeno se convierte en una base de Bronsted-Lowry y la sustancia que acepta el hidrógeno se convierte en un ácido. Ese era el par, ¿no es cierto?, ácido-base conjugada que habíamos acordado que nos iba a quedar como en la retina. Entonces, lo primero que vamos a recordar, porque esto lo vamos a usar para la hidrólisis al final, es el proceso de autoionización del agua. Y bueno, auto significa cierto por sí mismo, ¿ya? O autodisociación también puede llamarse. Es la reacción química, a fin de cuentas, en donde piensen en solamente dos moléculas de agua, ¿ya? Y que estas dos reaccionan, y en ese hecho de reaccionar, como les acabo de contar, una actúa como ácido entregando hidrógeno y la otra actúa como base aceptando hidrógeno. Y así, al entregar hidrógeno, como pierde uno, queda como ion OH, y la otra molécula al aceptar hidrógeno tenía dos, quedó con tres, ¿no es cierto? Carga positiva, carga negativa. Y así se generan los dos iones, que son el ion hidronio y el ion hidroxilo. Este mismo es un proceso llamado de autoprotólisis y se basa en la naturaleza anfolítica del agua. Eso de la naturaleza anfolítica, recuerden que es que el agua puede tener doble comportamiento, comportarse como ácido y a la vez comportarse como base. ¿Ya? A eso se refiere la naturaleza anfolítica del agua. Dicho esto, entonces, el agua pura, piensan ustedes en agua destilada, por ejemplo, o en agua lluvia que esté limpia, sin contaminantes, ahí sería un agua pura. No sería entonces un simple conglomerado de moléculas de agua, por lo que en la misma deberían existir iones, es decir, habría una gran cantidad de moléculas de H2O, pero también habría iones hidrógeno y iones OH. ¿Ya? De tal manera entonces que un equipo sensible de estos que hay en el laboratorio podría detectar, por ejemplo, una débil conductividad eléctrica en el agua pura. ¿Ya? Porque a fin de cuentas existen esos iones y los iones favorecen la conductividad de la corriente eléctrica.
Eso es la cuestión importante entender también aquí. ¿Cómo? De cada una molécula de agua que se disocia o se ioniza, se genera un ion hidrógeno y un ion hidroxilo. Experimentalmente se ha comprobado que la concentración de cada uno de estos iones es del orden de los 10 elevado a menos 7 moles por litro. 10 elevado a menos 7 molar. ¿Qué significa esto? Que 0,06 ceros más 1, ¿cierto? Entonces, es bastante pequeñito la cantidad, pero como el agua, ¿no es cierto? Hay que pensar en la inmensidad de un vaso con agua nada más. ¿Cuántas moléculas hay ahí? ¿Cuántos iones hay ahí? Se hace grande. Entonces, por comodidad, en vez de escribir esto, ustedes ya han visto más de una vez, ¿cierto? Que este equilibrio se representa tan simplemente así. Agua líquida igual a H más o H menos. Siendo entonces el H más quien representa el hidrógeno. Es decir, es lo mismo. ¿Sí? Luego, considerando la concentración que hemos dicho para cada ion, esa de 10 elevado a menos 7, si reemplazamos aquí, ¿no es cierto? 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 7, y escribimos la expresión de la constante de equilibrio, producto hidrógeno por producto OH dividido en el agua, como en la expresión de la constante de equilibrio, los líquidos ni los sólidos, acuérdense, no se consideran, esto es igual a 1. Por tanto, no se escribe. A fin de cuentas sería solamente la constante de equilibrio para la ionización del agua, hidrógeno por hidroxilo. Y si reemplazamos los valores, ¿cuánto vale eso? ¿Y cuánto vale eso? Multiplicamos, y esto nos da 1 por 10 elevado a menos 14, o simplemente 10 elevado a menos 14. Y de ahí aparece el valor de la constante de ionización del agua, KW, obviamente del inglés, o KH2O, ¿no es cierto? Que vale 1 por 10 elevado a menos 14, o simplemente 10 elevado a menos 14. A fin de cuentas, quedarse con este valor. ¿Cuánto vale la KW? 1 por 10 elevado a menos 14. O 10 elevado a menos 14, como les sea más cómodo escribir, que es lo mismo. No olviden, ¿cierto?, que esto lo vamos a usar, sobre todo después en las reacciones de hidrólisis. Hidrólisis tiene que ver con esto. ¿Ya? Eso es lo que les quería recordar. Entonces, se sabe que si la concentración de uno de estos iones aumenta, la otra debería bajar para mantener estable este producto. Y a la inversa, si una concentración disminuye, la otra debería aumentar para mantener constante el producto iónico del agua. Si, por ejemplo, se tiene que lo normal es que sean igual cantidad, ¿no es cierto? Y eso nos da 10 elevado a menos 14. Supongan que la de hidrógeno sube a 10 elevado a menos 5, la de OH debe bajar a 10 elevado a menos 9 para que sea 10 elevado a menos 14. Y a la inversa, si la concentración de hidrógeno bajara, por ejemplo, a 10 elevado a menos 11, la otra debería aumentar a 10 elevado a menos 3 para mantener constante el producto iónico del agua. Eso es lo que más o menos tenemos claro allí. ¿Ok? Y ahora viene el pH. Aquí viene el cálculo. pH. Bueno, ya vieron el otro día que el P es potencial, H hidrógeno. Entonces, literalmente sería potencial de hidrógeno. Eso sería el pH. Pero este concepto yo creo que lo han escuchado más de una vez, ¿no es cierto? El pH balanceado, dice pH equilibrado, se altera el pH. Uno va a una perfumería y nuestras chicas que nos atienden, los chicos, qué sé yo, que le esté atendiendo, te dice, ¿qué tal este perfume? Y te dice, este perfume no se adapta al pH de su piel, por ejemplo. No sé si sabrán el pH de la piel de uno, pero bueno, pues se explica el concepto, ¿no es cierto? Se supone que si no se adapta no te conviene ese perfume, porque no es compatible con tu pH. Bueno, a fin de cuentas, es un concepto que está presente y se usa mucho, ¿ya? Pero para que nosotros lo identifiquemos, tenemos que decir que el pH se define como el grado de acidez o de basicidad o alcalinidad que tiene una sustancia. Es decir, no solamente tiene que ver con la acidez, porque a veces se suele confundir el grado de acidez de la sustancia. No, pues, de acidez o de basicidad, de uno o de otro. Hay 50% posibilidades. ¿Ya? Entonces,
Que quede claro, grado de acidez o basicidad que tiene una sustancia. ¿Cuán ácido o cuán básico es un compuesto? ¿Cuán ácida o cuán básica es una sustancia? Eso te lo dice el pH. Desde una miradita matemática, ¿no es cierto? Tenemos que pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno. Más simple, logaritmo negativo de la concentración de ion hidrógeno. O sea, uno tiene que ver qué concentración molar de ion hidrógeno tiene la sustancia y ahí uno le aplica el operador logaritmo. Si la concentración es 10 elevado a menos 3, uno aplica logaritmo de 10 elevado a menos 3. Si la concentración es 0,2, logaritmo de 0,2. Esa es la idea. Entonces, en la calculadora, uno tiene que operar directamente. Disculpen que me detenga acá, pero a veces, ¿cierto?, nos complicamos con el uso de la calculadora. Y bueno, todo el mundo tiene una de estas calculadoras, ¿no es cierto?, por aquí, circulando. Y bueno, hay que utilizarla fácilmente. No tengo la mía. No tengo la. En un segundo, a ver si la encuentro. Bueno, no sé si tienen a mano una calculadora, ¿cierto? Uno lo que hace es, el operador logaritmo está inserto allí en las funciones. Hay dos, está el logaritmo LOG y está el logaritmo natural. El LN lo vamos a dejar de lado porque es en base 2. Nosotros trabajamos en base 10, que es el LOG, o el log. Nada más, ¿no es cierto? Como les digo, uno puede hacerlo así. Va donde está el signo menos, pone menos logaritmo, qué sé yo, de 0,25. Y aprieta. ¿Quién tiene, por ejemplo, calculadora a mano? Pongan el logaritmo de 0,23, por ejemplo. ¿Cómo lo harían? Si ponen menos logaritmo de 0,23, ¿cuánto les da? Díganme con dos decimales. ¿Quién hizo ese cálculo? ¿Nadie tiene? 0,63. 0,63 y tú aproximas a 0,64, ¿cierto? ¿Se ven? Ahora si yo les digo, por ejemplo, el menos logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 4. A ver, háganlo así. Menos logaritmo, uno pone menos log de 1 exponente menos 4. ¿Cuánto les da? ¿Profesor, lo puede repetir, por favor? El menos logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 4. Menos logaritmo de 1 por 10 elevado a menos 4. 4. 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿ven? Uno debe poner el signo menos, pero no el signo menos de la resta que está por ahí, sino que hay un signo menos que está en las teclitas de arriba. Y le da directamente, ven, ahí están calculando pH, a fin de cuentas, es muy simple esta cosa. Por lo menos. Si coloca el menos 4 elevado al menos 4. También se pone, ¿no es cierto? Se pone 1, el número 1, después se pone la función exp, exponente, exp, no sé si la encuentran, exp, y ahí pone el 4 y le pone el menos, o bien pone el signo menos otra vez y el 4. Tiene que ser así. Menos log de 1 exponente menos 4. Y les da 4. Tienen que ejercitar esto porque así es el cálculo. Denle una vuelta a eso, si alguien no entiende le pregunta al que sepa o me vuelve a preguntar a mí, yo trato de hacer, no sé, mostrarme en la pantalla, no sé, si quiera verlo ahí. Mostrarle la calculadora en la pantalla que pasa. Bueno, ahí va la idea, ¿no es cierto? Entonces uno ven lo que hace es calcular, es un operador, el logaritmo es un operador matemático nomás. Que te simplifica el número, imagínate, de 1 por 10 elevado a menos 4, que es 0,0001, uno lo deja en 4. ¿Entienden? Y claro, el número 4 es más, no sé, lo entiendes más, lo escribes más rápido, lo puedes usar más rápido, puedes sumarle, puedes restarle, puedes dividirlo, puedes graficarlo, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas. Eso es lo que hace el logaritmo, es como
eh, facilitar la comprensión de un número. Eso. Bueno, matemática ya yo no me meto mayormente porque estoy bien limitado en matemática como muchos ustedes pueden pensar. Ya. De manera análoga, vamos a definir el pOH ahora. ¿Ven? pOH como el logaritmo negativo de la concentración de ion hidroxilo. Entonces pOH igual menos log de OH. Entonces uno tiene que ver la concentración de hidroxilo. Y ahí le aplica lo mismo, menos log de OH. Y fíjense una cosa, y cuando digo P, ¿no es cierto? P significa un operador. P dice A. P significa menos log de. pOH menos log de OH. pH menos log de H. ¿Ven? La P dice, ¿qué es lo que es la P? El menos log. ¿Y de qué? De lo que está a continuación. pH menos log de H. pOH menos log de OH. Y después van a ver que está el pKb, está el pKa. Se ha comprobado entonces que la suma del pH más el pOH es igual a 14. Así que, sabiendo uno del otro. Por ejemplo, si tengo el pOH, saco el pH tomando 14 menos pOH. Y a la inversa, si tengo el pH, ¿cierto? Calculo el pOH, 14 menos pH. Si conozco el pOH, calculo el pH. Si conozco el pH, calculo el pOH haciendo esta diferencia. Porque la escala de pH va entre 0 y 14, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho varias veces. ¿Ya? Ahora, si conocemos el pH y deseamos saber la concentración del ion hidrógeno, se aplica el inverso del logaritmo, que es concentración de hidrógeno igual 10 elevado a menos pH. Esto es la operación inversa. Es decir, por ejemplo, yo te puedo preguntar, primero, ¿cuál es el pH de un ácido clorhídrico de concentración 1 por 10 elevado a menos 4 molar? ¿Cierto? Calculamos menos log de 1 por 10 elevado a menos 4, me dio 4. ¿Cierto? Me dio 4. Entonces te digo, ¿cuál es la concentración de ion hidrógeno para un ácido clorhídrico de pH 4? Tengo que calcular esto, ¿cierto? Pero conozco esto. Bueno, doy vuelta a la ecuación. ¿Cuál es la ecuación inversa? 10 elevado a menos pH. Entonces tendría que poner 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4 me da 1 por 10 elevado a menos 4. Es lo mismo, te queda listo. 10 elevado a menos 4 es lo mismo que 1 por 10 elevado a menos 4. Esa es la cuestión. Ahora, por ejemplo, intenten hacerlo. A ver, en la calculadora, ¿cómo tendrían que hacerlo? Si yo les dijera, por ejemplo, ¿cuál es el pH? No, perdón, ¿cuál es la concentración de hidrógeno para una sustancia que tiene un pH 2,39? 2,39. Entonces me va a quedar, ¿cierto? 10 elevado a menos 2,39, ¿cierto? 10 elevado a menos 2,39. ¿Y cómo se hace en la calculadora eso? ¿Cómo se hace? A ver si me van entendiendo. Se pone inverso o shift log de menos 2,39 igual. ¿Cuánto les dio eso? ¿Quién lo hizo? 0,0040. 0,0040. Exacto. Son 4 por 10 elevado a menos 3. O bien te da 4,07 por 10 elevado a menos 3. ¿Ya? Supongan ahora que les digo ya. El pH vale, qué sé yo, 3,33. ¿Cuánto vale la concentración de hidrógeno si el pH es 3,33? Por tanto, pongo 10 elevado a menos 3,33. Y en la calculadora pongo shift log de menos 3,33. ¿Cuánto me da eso? 0,00046. Exacto. O bien 4,6 por 10 elevado a menos 4. Así de simple. Bueno, es cuestión de irse ejercitando y ahí van a ir sacando los valores. ¿Ya? No es tan complejo si ustedes le dan un poquito de atención y se disponen bien. Ya. Igualmente, si conociéramos, ¿cierto? El pOH, y yo quisiera sacar la concentración de OH, bueno, concentración de OH igual 10 elevado a menos pOH. ¿Ya?
Ahora la escala de pH, ustedes saben que varía entre 0 y 14. El término central es 7 y los extremos son 0 y 14. Por tanto, cualquier valor de pH entre 0 y 7 es un pH ácido. Allí, la concentración de hidrógeno es mayor que la concentración de hidroxilo. Si estamos en el punto medio, es un pH neutro, ni ácido ni básico. Se supone entonces, teóricamente, que la concentración de hidrógeno es igual a la concentración de hidroxilo. Y eso más o menos tiene que ver con el agua destilada, con el agua pura. Y si tenemos un pH básico o alcalino, cualquier valor entre 7 y 14, allí la concentración de hidrógeno es menor que la de hidroxilo, o la de hidroxilo es mayor que la de hidrógeno. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuánto es el pH de la sangre? ¿Quién lo sabe? 7,3. 735, 740. Es el intervalo en que se mueve el pH de la sangre. ¿Ya? 735, 740. ¿Ya? ¿Sí? Por ese lado va. Ahí lo vamos a dar una vueltita a eso. Ya. Ahí tenemos entonces definidos los pH. Y ahora vamos a calcular el pH. Por tanto, podemos medir, si quisiéramos, el pH con una cinta, o lo podemos medir con un pHímetro, que es un instrumento adecuado para esto. Y también lo podemos calcular matemáticamente como lo hemos estado haciendo. Y bueno, aquí nos vamos a detener en los cálculos de pH. En el laboratorio lo podemos medir y nos aliviamos el lío. Pero nosotros acá tenemos que hacer el cálculo de pH teóricamente. Por tanto, el pH de una sustancia puede ser calculado así como el pH de un líquido o así como de una disolución. Es obvio que cuando se pide determinar el pH, de cualquier especie, se debe identificar de qué se trata. Me están pidiendo el pH de un ácido, o de una base, o de una sal. Y allí viene el dilema. ¿Sé identificar eso solo por el nombre o por la fórmula? El otro día yo les di, ¿no es cierto?, unos apuntes que podían identificar cómo identifico los ácidos. Me dicen pH del ácido sulfúrico. Ah, es de un ácido. Me están diciendo que es del ácido. Distinto que si me piden pH del hidróxido de sodio. Bueno, me están diciendo hidróxido es una base. Pero cuando no me piden ni pH de ácido ni pH de base, me pueden estar pidiendo el pH de una sal. Si me dicen el pH de la solución de hipoclorito de sodio, ah, bueno, es una sal. No me dijeron ni ácido ni hidróxido. Pero ahí hay que tener la claridad para saber cómo operar. Primero, identificar si es ácido, si es base, si es sal. Y es más, incluso, si me están pidiendo el pH de un ácido, tengo que saber si el ácido que me piden es fuerte o es débil. Así como si me piden el pH de una base, la base que me piden es fuerte o es débil. Y allí está la complicación un poquito, pero no es nada tan terrible porque se puede identificar. Primero, vamos a ver pH de ácidos y de bases. Se debe determinar, como acabo de decir, si te están pidiendo el pH de un ácido o de una base fuerte, o bien de una base o ácido débil. ¿Cómo sé eso? Fácil. Para estos efectos es fácil. Un ácido fuerte o una base fuerte, por definición, es una especie que se disocia o se ioniza en 100%, totalmente. Para efectos de cálculos, nosotros acá vamos a considerar a las siguientes sustancias como ácidos fuertes y como bases fuertes. 4 ácidos fuertes. El perclórico, como HCl4, el clorhídrico, muy conocido, y el nítrico, que está allí. También está el sulfúrico, pero lo vamos a dejar fuera de nuestros cálculos porque como tiene 2 hidrógenos no suele complicar. Nos va a bastar estos 3. Y como bases fuertes vamos a utilizar o vamos a considerar al hidróxido de sodio, NaOH, muy conocido, al hidróxido de potasio, que es la hermanita, ¿cierto?, de ella, muy directa, y al hidróxido de calcio, hidróxido de magnesio. Pero vamos a trabajar no solamente
nosotros solamente con estas dos. Con 3 ácidos fuertes, 1, 3 y con 2 bases fuertes. Para este cuento nuestro, cualquier ácido o cualquier base que no sea uno de estos 3 o una de estas dos será considerada débil para estos efectos de pH. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que tener claro. Con eso me va a bastar, por lo menos a mí, para darme a entender. 3 ácidos fuertes, 2 bases fuertes. El resto de los ácidos van a ser débiles y el resto de las bases que entregue, débiles. Yo les digo, el ácido fluorhídrico, no está aquí en estos tres, es débil. Si yo les digo la base amoníaco, está aquí en estos dos, es débil. Si les digo la base metilamina, está aquí, es débil. Profe, entonces son solamente esas 3 de cada una las fuertes, ninguna otra. Sí, eso te quiero decir, que no significa que no haya más ácidos fuertes, o que no haya más bases fuertes. Hay. Pero para nuestro efecto, vamos a considerar estas 3 y estas 2 realmente. ¿Ok? Eso es lo que te quiero decir. Pero igual hay otros ácidos fuertes y hay otras bases fuertes que no están acá. Pero nosotros vamos a usar estas 3 y estas 2, porque generalmente son las que se usan, las que se aparecen en los ejercicios, aparecen en los libros de texto. ¿Estamos de acuerdo? Con eso deberíamos trabajar. Pero bueno, si alguien quisiera decir, bueno, ¿y cómo voy a saber yo por qué un ácido fuerte o por qué una base fuerte? Por esta razón. Esto es lo que deberíamos tratar de entender. Por ejemplo, el ácido clorhídrico es considerado un ácido fuerte. ¿Por qué se considera un ácido fuerte? Porque él se ioniza en un 100%. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Imagínense. Aquí está el ácido clorhídrico. Cuando cae al agua, se ioniza en hidrógeno y en cloro. Como es fuerte y se ioniza en un 100%, si la concentración inicial del ácido 0,1 molar, su ion hidrógeno también toma 0,1 molar. Si fuera 1 molar, el hidrógeno también toma 1 molar. El otro también toma 1, pero no me va a importar porque me interesa el hidrógeno. Si fuera 0,5 molar, el hidrógeno es 0,5 molar. Así, ¿no es cierto? Si es 10 molar, este es 10 molar. Si es 0,8 molar, este es 0,8 molar. ¿De acuerdo? Si lo viéramos, por ejemplo, en un dibujillo así, en un esquema, dice que el ion hidrógeno queda con la misma concentración que la concentración inicial del ácido. Imagínense que aquí dibujo la molécula de ácido clorhídrico. El punto negro es hidrógeno y el punto grande, la esferita grande, es el cloro. Cae al agua. ¿Qué es lo que pasa? Se separa en ion hidrógeno y en ion cloruro. O sea, si yo dejo caer al agua el ácido clorhídrico, en la disolución que se forma, no existe este ejemplo. Esto no existen moléculas. 100 moléculas que caen, las 100 se separan. ¿Entienden? Entonces encontraría prácticamente 100 átomos de hidrógeno o 100 iones de hidrógeno y 100 iones de cloro, que se separaron, ¿no es cierto? Ya no quedaría esto. Igual pasaría con una base fuerte. Si yo tengo el hidróxido de sodio, que es 0,12 molar, su concentración de OH, que es la que me importa, es 0,12. Si es 0,1, este es 0,1. Si es 0,08, este es 0,08. Si esta es 2, esta es 2. Es lo mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, para calcular el pH de un ácido fuerte o de una base fuerte, aplicamos directamente el logaritmo negativo a la concentración de ion hidrógeno o de ion hidróxido. ¿Ya? Si yo les dije delante cuánto era el pH del ácido clorhídrico 0,5 molar, entonces uno aplica menos log de 0,5. ¿De acuerdo? Eso es lo que le estaba diciendo. Veamos ejemplos. Determine el pH de las siguientes disoluciones. Por favor, ¿tienen calculadora? ¿Cuánto sería el pH del ácido clorhídrico 0,1 molar? ¿Cómo lo hacen? Menos log de 0,1. Tomen su calculadora, pongan menos log de 0,1 igual cuánto. Díganme cuánto les da. ¿Cómo? 0,79. No,
Menos logaritmo de 0,1. Ponga menos log 0,1 igual. 1, ¿no es cierto? Eso da, pues. Fíjense bien, menos log de 0,1 me da 1. ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Ahora, pH de HCl, el mismo es, pero 0,1 normal. Normal, me cambió, molar a normal. ¿Cuánto será ese pH? Me jodieron, por algo normal, ¿qué hago? Yo sé que los corchetes son molar, ¿no es cierto? Yo necesito la concentración molar. Molar. Pero aquí me está dando normal el profe. ¿Es lo mismo? Díganme que 10 sí. elevado a menos 0,1. Es lo mismo, no es lo mismo, porque 0,1 normal es lo mismo que 0,1 molar, porque se trata del ácido clorhídrico. Acuérdense de las disoluciones, me tienen que dar una prueba ahora que les voy a entregar a la tarde. Cuando se trata de un solo hidrógeno, la normalidad y la molaridad es la misma. Afortunadamente, como vamos a trabajar solamente con estos tres ácidos fuertes, como los tres tienen un solo hidrógeno, si les digo 10 molar, 10 normal. Si les digo 0,1 normal, 0,1 molar. Si les digo 1 normal, 1 molar. Si les digo 5 molar, es 5 normal. Tan simple como eso. Como vamos a trabajar con estos tres ácidos, si los tres tienen el mismo número de hidrógenos, uno solo, la normalidad y la molaridad siempre es igual. Así que es lo mismo. ¿Están de acuerdo? Entonces me queda pH de 0,1 molar, va a ser lo mismo. 10 elevado a menos 0,1, pH 1. ¿Perfecto? ¿Se entendió? Espero. La tercera, pH de ácido nítrico. Ahora me cambian el ácido, 0,1 molar. ¿Cuánto será el pH del ácido nítrico 0,1 molar? Si estos dos son 1, ¿es 1 también este pH? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué sí? Es sí. Yo profe, más o menos nomás. Ah, Yo quedé más o menos nomás con la explicación. Es que no entendí, o sea, si por ejemplo me dicen pH de ácido clorhídrico en 0,1 molar, eso me da a entender que todas las sustancias tienen como 0,1 molar, algo no así. todo. Te puedo decir pH de ácido clorhídrico 0,15 molar. pH de ácido clorhídrico 0,08 molar. Depende del Claro, calor de la concentración. claro, pero por ejemplo, entonces a ver, ¿cómo se dice? Al separar las moléculas que formarían la sustancia, equivaldrían todas a lo mismo. Exacto, si se trata de un ácido fuerte, eso es importante. Si es- Ah, ya. Ya. Entonces aquí mismo, pues, ya que estáis diciendo eso, esta concentración es la misma, ¿ven? Por tanto, el pH sigue siendo 1, independiente de que sea ácido nítrico o ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque el pH depende solo de la concentración de ion hidrógeno, porque tanto ese ácido como este ácido, cuando se disocia, van a mantener el 0,1, ¿ven? Por lo tanto, el pH también es 1 para este caso, tanto como el de acá. Porque ambos ácidos generan la misma concentración de hidrógeno, porque eso lo tienen en común, ¿te fijáis? Así que es lo mismo. Otra cosa importante. ¿Cuánto será el pH de 3 litros ahora de ácido clorhídrico 0,1 molar? ¿Será lo mismo el pH de 3 litros que de 5 litros que de 10 litros? Sí. Sí, pues lo mismo, ¿ven? Porque el pH, como dijimos al comienzo, es una propiedad, ¿se acuerdan de esa propiedad extensiva e intensiva? Es una propiedad intensiva que no depende de la cantidad. Porque imagínense que yo tengo 3 litros de ácido clorhídrico 0,1 en un frasco. Tengo 2 litros en el siguiente frasco del mismo ácido de la misma concentración. Y tengo 1 litro del mismo ácido de la misma concentración. Y le pongo un papelito así para medir el pH. En los tres frascos me va a dar el mismo color. Y si yo le mido, ¿cierto? Con un pHímetro me va a dar prácticamente 1 en los tres casos. Independiente de la cantidad, ¿ven? Y finalmente, ¿cuánto será el pH del hidróxido de sodio 0,1 molar? Si es la misma concentración, ¿cuánto será el pH? Cuéntenme. ¿Cuál es el pH del hidróxido? 1. ¿Cuánto? 1.
1. 13. No cae en la trampa. 13, exactamente, 13. ¿Por qué razón? Aquí está la respuesta, ¿no es cierto?, a cada uno de los casos. ¿Por qué razón? Que estoy hablando del hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio 0,1 molar es 0,1 molar. Pero, ¿qué es lo que estoy evaluando aquí? La concentración de OH, por tanto. Primero calculo el pOH, 8. me da 1, obvio que me da 1. Pero yo quiero pH. pH es igual a 14 menos pOH. Entonces me da 13. Siempre una base va a tener un pH mayor que 7, no olviden eso. No puedo decir que yo tengo un hidróxido de sodio de pH 3, por ejemplo, o de pH 5. Así como no puedo decir que tengo un ácido clorhídrico de pH 8 o de pH 12. Eso es lo importante. Ya. Ahora, por ejemplo, veámoslo al revés. Determine la concentración de hidrógeno para esta, para ácido perclórico de pH 1,85. Les recuerdo que tienen que hacer que la concentración de hidrógeno es igual a 10 elevado a menos pH. Díganme cuánto es ese valor. 10 elevado a menos pH, háganlo en su calculadora, por favor. Intenten hacerlo. ¿Cuánto les da ese valor? 10 elevado a menos pH. ¿Cómo se coloca el elevado en la calculadora científica, profe? Mira, probablemente tu calculadora diga shift log, ¿puede ser? ¿Tiene shift log? A la izquierda de Sí, la pantalla. Shift sí, lo log, tengo. shift log menos 1,85, igual. Shift log menos 1,85, igual. Y ahí está el resultado. Me aparece como que es 0,14. No, 0,014 puede ser. 0,044 medio. No, 0,014 tiene que ser. Háganlo bien. Shift log de menos 1,85. Pónganlo bien. Sí, ahí sí me dio, sí, 0,014. Ven, es un solo valor, no puedo aceptar un valor distinto, es uno nomás que da, ya. Así es fácil, ¿no es cierto? Ahí está, me envían, miren bien, está resuelto. 10 elevado a menos pH, 10 elevado a menos 85, 0,014. ¿Ven? Así es sencillo. Ahora, ¿cuánto valdrá la concentración de hidroxilo de una solución de hidróxido de potasio de pH 12,75? ¿Cuánto vale OH ahora para un pH 12,75? ¿Me pueden decir? ¿Cómo, profe? La parte B. ¿Cuánto vale concentración de hidroxilo de una solución de KOH cuyo pH es 12,75? Ese sería pOH, ¿o no? Claro que sí, pOH. pOH elevado a menos 12,75. No, mira, vamos por partes. Me piden la concentración de OH, ¿cierto? Y yo tengo que tener 10 elevado a menos pOH. Eso es lo que tengo, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que calcular primero el pOH. ¿Cómo calculo el pOH? Así, 14 menos pH. Entonces, el pOH es 1,25. Y ahora aplicando la fórmula, 10 elevado a menos 1,25. Esa es la respuesta. ¿Se entiende? 0,056 molar. Se supone que es moles por litro. ¿Comprendido? Sí, profe. Bien. Ahí tenemos entonces el pH de ácidos y bases fuertes que se hace directamente. Ya. Ahora vamos a ver a los otros ácidos, los que no son fuertes, los que son débiles se llaman. Tenemos fuerte y débil. Ojo, el hecho de que sea fuerte y que sea débil no lo confundamos con el daño que puede hacer. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿cierto? Si yo lo comparo con el ácido fluorhídrico, el clorhídrico es fuerte y el fluorhídrico es débil. No implica que si me cae un poco de ácido en la mano de cada uno,
el fuerte me va a dañar más que el débil, no es eso. El débil lo que hace, ¿no es cierto?, es disociarse poquito. Y de hecho, no sé si han visto alguna vez ustedes la película, una serie que se llama Breaking Bad. Si alguien la vio en los primeros capítulos, los tipos se deshicieron de un malvado allí y lo echaron en ácido fluorhídrico, no sé si lo vieron. Lo echaban dentro, así de terrible era la serie de todo lo que hacía. Echaban al tipo dentro de un tremendo envase ahí, plástico de PVC, y lo guardaban en ácido clorhídrico. Perdón, en ácido fluorhídrico. Y el ácido fluorhídrico es un ácido débil. Provocó ahí, se veía un tremendo daño. Bueno, también es de película, pero de todas formas, ¿cierto? Por lo menos a la materia orgánica el ácido le hace harto daño. Entonces, a lo que voy con esto es que no confundan ese hecho de que si es fuerte hace más daño que uno débil. Porque lo que tiene que ver aquí, yo lo explicamos la otra, es la concentración. Yo puedo tener un ácido fuerte y un ácido débil de alta concentración y ambos me van a hacer daño. Si los tengo diluidos, pueden ser fuertes, pueden ser débiles y me hacen menos daño. Alta concentración es 10 molar, por ejemplo, para arriba. 6 molar para arriba, una cosa así. ¿Ya? Y baja concentración es 0,1 como estaban, 0,1 normal, por ejemplo, 0,1 molar. Eso es baja concentración. 0,014 molar, por ejemplo, acá. Con lo que uno trabaja en el laboratorio. Ya. ¿Qué pasa entonces con los ácidos débiles y con las bases débiles? Un ácido débil o una base débil es una sustancia que, por el contrario, de los fuertes se disocia poco, solo parcialmente. Por tanto, la concentración de ion hidrógeno que genere el ácido o de ion hidroxilo que genere la base, ya es considerablemente menor que la concentración inicial del ácido o de la base respectiva. Por ejemplo, si tengo un ácido débil, ¿ven? ¿Por qué yo sé que fue débil? Porque, bueno, no es clorhídrico, no es preclórico, no es nítrico, dijimos eso, ¿ven? Ya, por ese lado lo vamos a reconocer, vamos a partir reconociéndolo y asociándolo así por ahora. Ya les voy a decir por qué, cómo se reconoce necesariamente un ácido débil, por otra cosa. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico es un ácido débil, por tanto se disocia o se ioniza poco. ¿Ven? Si cae al agua este ácido fluorhídrico, también va a generar iones, pero ¿cuánto? Mucho menos. ¿Ven? En los fuertes sabíamos que si esto era 0,1, esto también era 0,1, pero acá como es débil, 0,1 no sé cuánto. Lo único que sé es que es menor que 0,1. Eso es todo lo que tengo que pensar. Si lo veo así en un esquemita, imagínense que esta es la molécula de ácido fluorhídrico. El círculo sería el hidrógeno y el cuadradito el flúor. ¿Ya? Molécula de HF. Cae al agua. ¿Qué veo en el agua? Siguen existiendo moléculas que no se han separado. ¿Fijan? Mucho porcentaje de moléculas sin disociar. Y de repente una de ellas logra partirse en hidrógeno y en flúor. Eso es lo que te quiere decir esto. Al contrario de la otra, porque si yo dejaba caer 100 moléculas de ácido fuerte, las 100 moléculas se separaban en hidrógeno y en el anión cloruro, por ejemplo. En cambio acá, si caen 100 moléculas de ácido al agua, 99, por ejemplo, quedan igual, sin disociarse, y solo una se disocia en hidrógeno y en fluoruro. Eso hace la diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil. Por lo tanto, como yo sé que la concentración es menor, tengo que calcularla. ¿Cuánto es? Lo único que sé es menor que 0,1. No me puede dar 0,15, ni me puede dar 0,12, ni me puede dar 0,2. Me tiene que dar 0,08, 0,05, 0,04, qué sé yo. Cualquier valor menor que 0,1. Y es muy bajo a veces. Veamos. Un ácido débil o una base débil tienen asociadas una constante de disociación. Y aquí está la clave. ¿Cómo reconozco definitivamente cuando no es fuerte? Cuando me dan como dato la constante. Si me dan un ácido y me dan constante al ladito, es débil. Si me dan una base y me dan constante al ladito así como dato, es débil. ¿Me entienden la idea? Para las otras no hay constante. Las constantes son muy grandes, son muy altas. Eso. Así que dándome una constante es porque se trata de una especie débil. Ahí las reconozco definitivamente. Ya. Así que ahí tenemos dos formas de reconocer cuánto es débil y cuánto es fuerte. La principal, insisto, es dándome la constante. Y la otra es asociando los tres y los dos que les digo. Los tres ácidos y las dos bases. Ya. Por ejemplo, determine el pH de una disolución 0,12 molar de ácido fluorhídrico si su
Ka del HF vale 6,7 por 10 a la menos 4. ¿Ven? Me dieron constante, me sonaron. Es débil al tiro. Por tanto, ¿qué pasa? Planteo el equilibrio, por eso está el asunto del equilibrio. ¿Ven? ¿Qué es lo que planteo? Esto va a ser siempre igual. Traten de entenderlo así. Tiempo cero o inicialmente, el ácido tiene una concentración 0,12 molar. Como no ha pasado nada, no he caído al agua, todavía estoy en el instante cero, no tengo nada de hidrógeno ni nada de flujo, ¿cierto? Lo dejo caer al agua y llegamos al tiempo del equilibrio del que hablábamos. ¿Ven? Se acabó el asunto, pareciera que está todo tranquilo. ¿Cuánto se formó de hidrógeno? No sé. Solo sé que es mucho menos que 0,12. ¿Y cuánto de fluoruro? X, porque siempre son iguales estos dos. ¿Ven? ¿Y cuánto me quedó de lo que había? Lo que había menos lo que pasa a ser ion. ¿Entienden? Ahí está expresado el tiempo de equilibrio, está expresado esto. ¿Cuánto vale concentración de hidrógeno? Vale X. ¿Cuánto vale la de fluoruro en el equilibrio? X, porque las desconozco. ¿Cuánto vale la del ácido fluorhídrico en el equilibrio? 0,12 menos X. Y entonces ahora escribo la expresión de la constante del ácido fluorhídrico para este caso. Y sabiendo escribir las expresiones, va a estar dada por la concentración del hidrógeno, por la concentración del fluoruro, dividido en la concentración del HF. ¿De acuerdo? Y ahora reemplazo. Esto es el equilibrio. ¿Cuánto vale la constante del equilibrio? Me dicen que vale 6,7 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto vale H en el equilibrio? Vale X. ¿Cuánto vale F menos en el equilibrio? Vale X. ¿Cuánto vale HF en el equilibrio? 0,12 menos X. Me queda esta ecuación. 6,7 por 10 elevado a menos 4 igual X cuadrado dividido en 0,12 menos X. Y esto, ustedes muy bien saben del tercero medio, si no me equivoco, que se trata de una ecuación cuadrática o de segundo grado, ¿no es cierto? ¿Y cómo se resuelven estas ecuaciones cuadráticas? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo saco el valor de la X yo acá? ¿Se acuerdan esa X igual menos B, más menos raíz de B cuadrado menos 4C partido en 2A? ¿Se acuerdan de eso? Acuérdense nomás. Nosotros nos vamos a eliminar de esa ecuación, la vamos a sacar más fácil. ¿Por qué? Porque a veces no podemos eliminar esta X de acá, pero nosotros vamos a hacer todo de tal forma que siempre que lleguemos aquí, le vamos a decir adiós X. Y me va a quedar 6,7 por 10 a la menos 4 igual a X cuadrado dividido en 0,12 o en 0,5 o lo que esté acá. Y esta X adiós. Porque si la dejamos nos enfrentamos a la ecuación cuadrática, ¿me entienden? Bueno, las calculadoras lo pueden hacer fácil, pero es más largo el proceso. ¿Por qué la vamos a eliminar nosotros? Dice, la X del denominador, esta que está acá, se puede eliminar. ¿Cuándo? ¿Cuándo se puede hacer? Nosotros lo vamos a hacer siempre. Pero ¿por qué se puede hacer esto? Dice, cuando el valor de la constante es menor que 10 a la menos 4, o igual que 10 a la menos 4, y la concentración inicial del ácido es mayor que 0,1. Claro, 0,2 es mayor que 0,1. Y ahí se elimina, ¿no es cierto?, la X. O bien, si tengo dudas, ¿de acaso puedo eliminar? Yo lo elimino así, dividiendo la concentración inicial 0,12 en el valor de la constante, y si ese resultado me da más que 1000 o mucho mayor que 1000, adiós X. En este caso voy a dividir 0,12 en 6,7 exponente menos 4, me da un valor pequeño, 179. Pero, como les digo, lo vamos a eliminar, porque de lo contrario tenemos que pasar por la ecuación cuadrática y eso significa más problemas. No quiero más problemas matemáticos, aunque por lo general siempre vamos a hacer ejercicios de tal forma que cuando llegan hasta aquí, les repito, eliminamos esta X y nos va a quedar esta cuestión así. ¿Ya? Chao la X, adiós X, eliminada. ¿Y cómo despejo esto? Bueno, se está dividiendo, pasa multiplicando, ¿cierto? Me queda X cuadrado. Multiplico eso por eso, me da 8,04 por 10 elevado a menos 5 igual a X cuadrado. ¿Y cómo saco el valor de la X? Bueno, extraigo la raíz, ¿no es cierto?, de este valor igual a X. ¿Y qué representa la X? Bueno, yo sé que la X me representa a la concentración de hidrógeno. Pues tanto sacando el valor de X, yo tengo a la concentración de H+.
Y así tengo la concentración de H más, y ahora aplico el logaritmo a esa concentración y me da un pH igual 2,05. Así es fácil. ¿De acuerdo? Díganme que sí. ¿Entendieron? Esto es lo que más les va a complicar, pero este ejercicio les va a resultar siempre repetitivo, así que acostúmbrense a tenerlo, a hacerlo bien. Afortunadamente, Profesor, ¿sí? no entendí por qué abajo iba a 0,2 menos X. Veamos otra vez. Me dijeron que calculase el pH de una disolución 0,2 molar de ácido fluorhídrico. Si la constante vale 6,7 por 10 a la menos 4, la constante del ácido. Al darme la constante, ya me dicen, es un ácido débil. Por lo tanto, la concentración del ion hidrógeno no es igual que la concentración inicial. Y hay que calcularla. Y para calcularla hacemos este proceso. Sabemos que es un ácido débil, que igual genera iones. Pero tenemos dos momentos del proceso. Al inicio, imagínate que antes de que tú lo eches al agua, la concentración del ácido es 0,12. Como estamos al inicio, no ha pasado nada todavía, no ha caído al agua, es 0 de hidrógeno y 0 de flúor. Cae al agua, viene un tiempo, rato, 1 hora, 2 horas, 10 días, no sé. Llegamos al equilibrio, tiempo de equilibrio. ¿Qué pasa? ¿Cuánto se ha formado de hidrógeno? No sé. Solo sé que es mucho menor que 0,12. ¿Y cuánto de flúor? Bueno, la misma cantidad, XX. ¿Y cuánto me queda del ácido inicial? Lo que había, que era 0,12 menos X. Si te hubiera dicho 0,5, bueno, 0,5 menos X. Si te hubiera dicho 0,25, 0,25 menos X. Siempre va a ser prácticamente esto acá. El valor inicial menos la X, menos esta X que se va a formar iones. Luego escribo la constante para este ácido en particular. La constante del ácido, HF, es igual a la concentración del hidrógeno por la de fluoruro dividido en la de HF. Reemplazo los valores que conozco en el equilibrio. Me dicen que la constante vale eso, que me la dieron como dato, ¿ves? ¿Cuánto vale H en el equilibrio? X. ¿Cuánto vale F? X. ¿Cuánto vale la del HF en el equilibrio? 0. Me queda 6,7 por 10 elevado a menos 4 igual a X cuadrado, porque X por X cuadrado partido en 0,8 menos X. Yo tengo que despejar la X para saber cuánto vale el hidrógeno y saber el pH. Pero como llego a esta expresión, esta es una ecuación cuadrática que se debe resolver de dos formas. Teóricamente nos decían, la X se resuelve menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4C partido en 2A, ¿no es cierto? Hay que arreglar esta cuestión. Es todo un proceso. O bien toma la calculadora, ¿cierto? Igual tienes que meter los valores, cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. Y ahí te da el resultado. Para evitarnos eso, nosotros vamos a arreglar las cantidades siempre, de tal forma que llegando aquí, tú automáticamente eliminas esta X y se te simplifica la ecuación. ¿Ves? Se queda así. Aquí ya se salió la X. De ahí puedes despejar más rápido. Pero yo me detuve que, ¿por qué la vamos a eliminar? Traté de explicar químicamente por qué se eliminaba. Porque como esta X es tan poquito, se considera despreciable. Físicamente, químicamente despreciable. Por eso la podemos eliminar. Y matemáticamente podemos decir, si yo divido la concentración inicial en la constante me da más que 1000, también la puedo eliminar. ¿Cuándo se elimina? Cuando la concentración inicial es mayor que 0,1. Y este valor es parecido a 10 a la menos 4. Ya, pero como es un poquito alto no nos va a dar, pero bueno, de aquí para adelante siempre nos va a dar más que 1000 si hacemos la división. Automáticamente, llegando aquí, ya les dije, se elimina la X. Y ahí pueden despejar entonces más fácilmente esta X. Como les quedó, ¿cierto? Acá solamente un numerito, una constante, pasa multiplicando. Multiplican, queda eso igual a X cuadrado, para sacar la X, saco la raíz de esta expresión o de ese valor, y me da 8,97 por 10 elevado a menos 3 molar. X es lo mismo que hidrógeno, porque eso es lo que representa la X, la concentración de hidrógeno. Ahí tengo entonces la concentración de hidrógeno y ahora aplico menos log de la concentración.
Menos logaritmo de 8,97 por 10 a la menos 3 me da 2,05. Eso es el asunto. Yo les digo que este ejercicio lo tienen que hacer, es muy repetitivo, lo van a tener que hacer más de una vez en los cálculos que les voy a pedir. La diferencia está en que ahora tienen que hacerlo en la casa, entre ustedes, con más calma. Ya se les ha dicho eso. El problema está cuando se los pido para las pruebas y vienen los tremendos problemas a veces, que no lo hacen bien. Les vamos penalizando, les vamos bajando puntaje. Pero espero que ahora con el tiempo que tienen, porque les voy a dar un par de semanas para que me entreguen esa guía, tengo tranquilidad por ese lado. Ya aviso al tiro, 2 semanas más me tienen que devolver la guía. Ahí tendrán 2 semanas, bueno, dense el tiempo para dedicarse a esto. ¿Ok? Así que con mucha paciencia, con mucha dedicación lo van a hacer. Para eso van a trabajar en equipo. Son ustedes en tu grupo. Profe, ¿Ya? una consulta. Hoy día va a ser cuando usted nos va a pasar la guía de la prueba de disoluciones. Exactamente. Ya. Sí, tienes razón, la de soluciones. Y esta también, bueno, se las va a entregar después. Igual, sí, exactamente. Gracias, Ya. profe. También yo puedo calcular el porcentaje de disociación, ¿cierto? Porque los fuertes dijimos que se disociaban en un 100%. Pero esto, ¿cuánto el porcentaje de disociación? Es muy poquito, nunca va a ser 100%. ¿Cómo lo calculo fácil? Pues? Porcentaje de disociación se calcula así, dividiendo la X, que corresponde a esto que sacamos recién, en la concentración inicial, que sería eso, multiplicado por 100. Si yo divido la X que saqué, dividido en 0,12, multiplicado por 100, me da un 7,4% de disociación. Es un número muy alto para esto. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 moléculas que caen al agua, 7 de ellas logran disociarse. Así lo interpretaría. Pero bueno, aquí lo que teníamos que haber hecho acá era, habríamos tenido que sacar la X con la ecuación cuadrática, pero ya les dije que la vamos a eliminar. Por eso me dio un valor alto. Generalmente, los ácidos que uno plantea se dan 10 elevado a menos 3%, 5 por 10 elevado a menos 5%, ni siquiera 0,1, ni siquiera 0,1, es una cuestión muy chiquitita. Pero igual puede dar un valor como este, no importa. Pero sí, ¿por qué lo puse así? Porque si lo ponemos este valor, podemos entender que de cada 100 moléculas, 7, 8 de ellas logran separarse en iones. Eso es lo que quiere decir este porcentaje de disociación. Pero siempre lo calculamos dividiendo los moles disociados, que lo representa la X que calculamos, en la concentración inicial y multiplicando por 100. Ya. Ahora, son las 9:30, yo creo que es una buena hora para hacer un descanso, chiquillas y chiquillos, ¿ya? Mejor, son las 9:30. Tomémonos 20 minutos. A las 9:40 de vuelta, ¿les parece? Díganme que sí. 9:50. Gracias, 9:50, vengan, tomar los números. 20 minutos más, las 9:50 es buena hora. Ahí nos vemos, 20 minutos. Gracias, profe. Voy a parar la grabación.